Bienvenido a tu podcast de Goles en Contra, una iniciativa para elevar lo mejor del fútbol a tus oídos, aunque no lo hayas pedido. Buenas a toda nuestra audiencia que nos acompaña una vez más, un nuevo capítulo de Goles en Contra, el otro podcast de fútbol que nadie pidió. Sí, y como ya es costumbre, en esta mesa de trabajo nos acompaña desde diferentes ciudades. En esta oportunidad tenemos al rey de las Big Data, el rey de las estadísticas, desde la ciudad de Barranquilla, John Ávila. ¿Qué más, John? ¿Qué nos traes para hoy? Cuéntanos. Bueno, muy buenas noches a todos nuestros oyentes que han estado en este primer mes de Goles en Contra. Algo muy importante que quería resaltar. Venimos con bastantes temas para tratar. No sé si la calidad o la cantidad italiana para las competiciones europeas. Quería tocarlo enseguida, pero bueno, este es mi minuto de presentación, así que se lo cedo a nuestros compañeros en la mesa. Sí, no nos adelantemos. Pero listo, aquí ahora, una vez más, y esta semana recientemente bautizado como el rey de la mufa, desde la ciudad de Bogotá. Hola a todos nuestros oyentes, a los compañeros de la mesa de trabajo, a los que nos escuchan a través de YouTube y ven nuestros cortos en TikTok. Síguenos @Goles en Contra en TikTok. Pues hoy hablaremos un poquito de los cruces de Champions, también de la UEFA Europa League y por qué no de la Conference League, teniendo un experto aquí. Y pues el título para el capítulo de hoy: los Reyes de Europa buscan nuevamente una corona. Así es, listo. Y desde la ciudad de Barranquilla también, el rey del optimismo, ¿no? Hoy estamos aquí, el rey del optimismo con su Milan, que lo piensa que va a ser campeón de esta Champions League. Brian, cuéntanos, Brian, ¿qué nos traes hoy? Hombre, buenas noches a toda la sala, a toda la audiencia. Una semana muy buena, muy contento porque Europa se ve mejor con italianos compitiendo y ese es mi título de hoy. Y vamos a repasar lo bueno de la jornada y lo bueno para una liga que hace bastante, lastimosamente no figuraba en los carteles. Listo. Y entrando en materia, y como ya lo presagiaron aquí en la mesa de trabajo, Oye, espera, pero yo que el presentador pone el rey de la mufa, el rey de la Big Data, el rey del optimismo. ¿Cómo le podríamos poner al presentador entonces? No, aquí el presentador no se puede autopresentar. No te preocupes, alguno de nosotros te presenta. Aquí vamos bien con el Manchester encarrilado, ¿no? Entonces, vamos bien. Pero no, listo, como ya lo han anticipado, y creo que ese es que está el tema bastante picante, bastante fresco. Todos están que quieren hablarse sobre el tema, porque realmente lo que nos ha dejado esta jornada de Champions y lo que nos dejó la jornada de Champions y el fútbol europeo, ¿no? La UEFA Europa League, la Conference, ha sido demasiado interesante, mucho por analizar. Y los cruces que fue una cosa de locos. Creo que no nos cabía en la cabeza, no nos hubiésemos imaginado que estos cruces fuesen a ser tan llamativos. Pero antes de entrar a eso, vamos a hacer un pequeño recorderis, iniciando con la Champions League, con los resultados y los clasificados que nos dejó esta última jornada. Entonces, recordemos que para el dolor de alguno aquí en la mesa de trabajo, ¿no? El Real Madrid eliminó al Liverpool por un global de 6-2, controlando su partido en casa, en Madrid, ganando 1-0 y dejando por fuera a un equipo bastante bueno, que la temporada pasada le dio mucha pelea al Real Madrid. Disputaron la final, pero lastimosamente en esta oportunidad se quedó por fuera ya en octavos, ¿sí? El Napoli, la revelación de Europa para mí, y realmente uno de mis equipos favoritos en esta competición. Ganó en su casa 3-0 al Eintracht de Frankfurt, y dejándolo eliminado por un global de 5-0.
La verdad es que el Napoli juega de lo lindo, o sea, el juego del Napoli es supremamente atractivo, y eso que yo no soy fanático de la liga italiana. Mufa Intensive. Y el rey de la mufa soy yo. No, yo desde el capítulo 1, mucho ojo que desde el capítulo 1 siempre dije que el Napoli era un buen candidato a hacer un buen papel en esta Europa, realmente. Sí, continuando entonces con los resultados, ya sabemos, o sea, lo que hizo el City, que de pronto por ahí alguno en la mesa de trabajo comentaba que pues eso era lo que tenía que hacer desde el primer tiempo, desde el primer partido, pero realmente lo que hizo el City en su casa, y lo que hizo Haaland en su casa allá en ese partido, pues realmente es de admirar. El City le ganó, dejó por fuera al Leipzig, otro equipo que creo que fue mufiado por alguien aquí en la mesa. Ahí el señor de la Big Data me recordará si no es así. Pero sí tengo ese recuerdo de que lo mufiaron. Hizo un demoledor resultado, o sea, de 7-0 para un total, para un global de 8-1 en esta serie, clasificando, como ya les mencionaba, el City. El Porto Inter, qué decir de ese partido. Realmente realmente no, poco vistoso, pero el Inter hizo lo que tenía que hacer de visitante y pudo mantener su arco en cero en casa. Hizo lo que tuvo que hacer. Realmente nada más que decir, la serie quedó 1-0 y clasificó el Inter. El Milan también lo mismo, ganó 1-0 en su casa y fue a defender ese resultado en Inglaterra. Lo que justamente presagiamos aquí en Goles en Contra que iba a pasar, es justo pasó en ese partido. El Milan controlando el juego y cuidando sus resultados. Y por último, no menos importante, la victoria por 2-0 del Bayern sobre el PSG para un global de 3-0, clasificando el Bayern. En su momento, en el capítulo anterior también lo mencionamos, lo analizamos un poco sobre el presente del PSG. Si no lo han visto, vayan allá y recuerden ese análisis muy profundo que hicimos sobre ese encuentro. Pero entonces, iniciando con estos resultados y de manera rápida y general, quisiera escuchar aquí la mesa de trabajo qué piensa, su visión, su percepción sobre esta llave. O sea, bueno, unos octavos interesantes. Creo que no hubo muchas sorpresas realmente. Creo que en la medida en que analizamos los cruces en su momento, digamos que todos se dieron como más o menos esperábamos. Que Benfica acabara con Brujas, que el PSG no tenía opción, incluso lo dijimos de esa manera, no tenía opción frente al Bayern. Habíamos dicho que el primer partido del Manchester City-Leipzig pues había quedado empatado, pero dependía prácticamente del City para pasar. El partido del Chelsea contra el Dortmund, Dortmund venía sin los jugadores, sin el peso que suele caracterizar al Dortmund, entonces todo también estaba en la bandeja para el Chelsea. El Napoli pues acabó con el Frankfurt, que extiende su racha, su récord, primera vez que pasa a cuartos de final. Espero que los hinchas napolitanos pues estén contentos porque se están estrenando en las fases definitorias de una competencia gigante como es la Champions League. El Real Madrid también acabó con un Liverpool que ni en Liga ni en el transcurso de lo que ha sido este torneo pues ha sido el Liverpool de otras temporadas. Entonces digamos que fueron unos octavos de final donde se dieron los resultados esperados, y prácticamente ahora hay protagonistas, pero tenemos protagonistas que no se esperaban, que el Napoli o el Benfica, Milan, ¿no?, o el Benfica estuvieran en los anaqueles como lo tiene ahora la opinión pública. Creo que eso sí sería como lo destacable. Los resultados no tanto, pero sí la forma en que los lograron. Entonces ahí es como hay nuevos protagonistas y no se monopoliza como el favoritismo hacia
un equipo o hacia otro. Ese es mi comentario en general de lo que fue los octavos de final. O sea, ahí, esos cruces de octavo. John, adelante. Bueno, con respecto a los cruces de los octavos, pues como comentó Brian, pues fueron resultados que ya habíamos hablado y creo que la mayor parte de los resultados se dieron conforme a cómo se desarrolló el tema en ese capítulo. Vemos un Benfica que viene jugando bien, viene haciendo bien las cosas. Creo que es merecido lo que está haciendo Benfica para llegar a ser uno de los mejores 8 de la Liga Europea. ¿Romperá la maldición, John? ¿Romperá la maldición del Benfica? No creo, yo creo que eso va a permanecer. Se enfrenta, digamos, a un Inter que a pesar de que no está jugando bien, ya derrotó a un equipo portugués. Y creo que ahí es importante mencionar. Pero con respecto a la llave de los octavos, pues realmente fueron resultados que se esperaban pues, por parte de nosotros. De pronto para la opinión pública no tanto. Creo que había más masas que movió un Paris Saint-Germain, había más masas que de pronto se iban con un Borussia Dortmund contra el Chelsea por el mal momento que está pasando el Chelsea. De pronto se esperaba. Otra mufa yo. Lo quiero resaltar porque bueno, alguien en la mesa dijo que no iba a pasar, que no le daba esperanzas a un Chelsea. Pero fíjense que de pronto para la opinión pública se esperaban unos resultados totalmente diferentes, quizás que más que mirarlo de una manera objetiva, que fue como lo miramos en algunos de los casos. Bueno, la verdad, la llave de octavos de Champions, pues no hubo mayor sorpresa. Sí, algunos resultados, algunos partidos que debieron haberse resuelto desde el primer encuentro, algunos partidos muy aburridos. No diré qué equipo azul y negro fue, pero partidos bastante aburridos, partidos... No, pero en goles en contra no, nos ensuciamos la mano, eso es hablando directos ahí. Sí, claro, el partido del Brujas me refiero. Ok. Sí, me refiero al partido del Brujas. Pues los equipos portugueses enfrentándose al Inter, ya pasó Porto, ahora le toca al Benfica. Partidos abultados en goles en cuanto a lo que fue Benfica y Manchester City, por poner los dos primeros ejemplos. Y pues un sorteo favorable para la afición que es neutral. Ya veremos qué viene más adelante. Buen dato, o sea, sí, creo que ese comentario es muy asertivo el que dices ahí, o sea, la afición que no tiene un equipo, o sea, un favoritismo ahora en un equipo en juego en estos cruces, creo que se le viene una buena jornada de Champions, o sea, buenísima. Es que a mí realmente me llamó, estos cruces me parecen supremamente interesantes, con la posibilidad de que uno de los que hayan iniciado que no hayan iniciado como favorito pueden llegar a la final, o sea, y para eso ahí hagamos un recorderis entonces de cómo quedó el sorteo para la Champions League, para los cuartos de esta Champions League. A ver, recordemos que de un lado tenemos el encuentro de Benfica Inter, como bien lo decía John Esteban, o sea, el Inter enfrentando nuevamente a un equipo italiano, un equipo portugués. Sí, el Inter enfrentando nuevamente a un equipo portugués. Veamos si el resultado se puede repetir a favor del Inter, o si el Benfica dará un paso más a romper esa maldición, que era lo que le preguntaba a John Esteban, de tantos años y de los que faltan por según la maldición para ganar un título europeo. Y en ese mismo sector tenemos al Milan-Napoli. Yo creería, sin temor a equivocarme, no sé qué piensa la mesa de trabajo, pero que es una de las llaves más difíciles de poder predecir un resultado. Realmente, creo que es una de las llaves más parejas. ¿Sí? Ok.
Bueno, solamente Sí, para sí, sí. comentar, ¿no? Esta llave donde se colocan pues de 4 equipos, 3 son italianos. Creo que es algo súper llamativo, aunque para Inter y para Milan no es extraño. Ya han pasado llaves de Champions en Champions anteriores, muy anteriores. Muy anteriores, cabe resaltar muy anteriores. Según la Big Data, fue Según la vista está así. desde el 2011 el Milan no pasaba y desde el 2010 el Inter no pasaba. Campeón del triplete del Inter, ¿no? Sí, desde esa vez el Inter no llegaba a unos cuartos de Champions. Bueno, para Milan, por ejemplo, es la tercera vez que le toca instancias definitorias con 3 italianos. La Champions de 2003 le gana la semifinal al Inter y le gana la final a la Juventus. En la Champions de 2 años posterior, la que fue la recordada Champions del Ronaldinho y compañía en Barcelona, la final fue contra el Arsenal. En esa Champions también se cruzaron 3 equipos italianos y llega el Milan a la semifinal. De hecho, esa fue la última en donde se llegaron 3 equipos italianos en instancias finales. Y desde ese entonces han pasado pues 17 años, ni más ni menos. Por eso les decía, bastantes años anteriores, pero son equipos habituados a que esto suceda. Entonces es una llave interesante, y no solamente quiero destacar que haya 3 italianos, quiero destacar que a los portugueses les ha ido súper bien en Europa, tanto en Champions como en Europa League, porque Benfica, Sporting y Porto también dejan muy buenas sensaciones de lo que he visto esta Champions. Eso es bastante interesante. Creo que lo más llamativo, por lo menos en esta primera llave que se han comentado, lo que es Inter, Benfica, desde nada más se han encontrado 2 veces en competiciones internacionales, y la última fue en 1994 en esa Recopa Europea. Pues fue la última encuentro internacional que se enfrentó Inter y Benfica. Ahí pues el resultado fue un 4-3 a favor del Inter. Digamos que ese fue el último encuentro que tuvo el Inter con Benfica en estas instancias como tal. Y vemos un Napoli-Milan que me parece bastante interesante, porque Spalletti hace unas declaraciones bastante contradictorias también, sobre todo porque la opinión pública piensa que el Napoli está en mejor momento, y sobre todo las sensaciones que deja de la Serie A, más las sensaciones de los partidos que ha mostrado en la Europa. Spalletti se explota y habla con diciendo el que tiene que ganar el partido, esperaría él, es el Milan. Y me sorprende mucho las declaraciones de Spalletti, porque yo esperaría de pronto otro tipo de mensaje que le transmite a la afición de Nápoles. Y se conocen muy bien porque se han enfrentado muchas veces, pero siempre han sido duelos parejos. Nunca ha habido una superioridad tan notoria en esos partidos entre Milan y Nápoles, que deja entre saber como un sinsabor, que de pronto la gente dice, no, el Napoli está goleando, pero lo que pasa es que el Napoli con los equipos italianos grandes son partidos que de pronto le cuestan muchísimo. Entonces, El Napoli no es grande. El Napoli no es grande en Italia. Me refiero a los grandes italianos como Inter, Juventus, Milan, que son unos más grandes de Italia. No estoy diciendo que los goles no sean grandes, les cuestan mucho esos encuentros. Eso, y justo para eso iba a ir, y de pronto ahora, antes de las intervenciones ahí, yo quería como poner sobre la mesa un tema, y es que también me llama mucho la atención porque, o sea, nada más quería comentar brevemente para darle también paso a las sensaciones del compañero Said. Creo que por ejemplo, sería llamativo para todos, para que estas nuevas generaciones vieran lo que es una semifinal entre 2 equipos históricos como Milan e Inter. Creo que la Champions, como el fútbol, pues el fútbol en general, básicamente está dominado por el marketing, por el mercado, por las ventas, y creo que estos equipos italianos que se encuentran tienen esa mística que difícilmente uno la podía encontrar en Tottenham o en otros equipos que han estado en otras versiones figurando. No se siente lo mismo. Creo que le da un estatus a esta Champions muy interesante, además porque si ustedes ven los cruces
que se están dando ahora son prácticamente equipos modernos, equipos con actualidad, con equipos históricos. Entonces vamos Muy cierto. a ratificar la tesis de si la historia juega estos partidos, porque si la historia juega estos partidos, o lo vamos a comprobar o no lo vamos a ver en todos los cruces, porque Bayern City, Napoli, Milan y bueno, Inter, Benfica tienen historia los dos, pero Chelsea y Madrid también. Entonces creo que eso es como lo interesante. Y con respecto al derbi de la Madonina, Milan e Inter pues son rivales que se respetan mucho y no es una rivalidad a muerte, sino una rivalidad sana en donde quién es el mejor en determinado momento. Y los mejores recuerdos que tengo del Milan es llegando a instancias finales contra equipos italianos. Y yo creo que eso es lo que queremos rememorar los que seguimos la liga italiana. Bueno, en cuanto al cruce entre Milan y Napoli, creo que a lo que explicaba John en cuanto a las declaraciones de Spalletti, me parece que es quitándole más bien esa responsabilidad o quitándole un peso encima al Napoli que no está acostumbrado a jugar. Ahí, de pronto. Sí, claro. Sí, jugando desde los psicológicos, dándole toda la carga o toda la presión a un equipo que hace muchísimo tiempo no juega este tipo de instancias y que tiene muchísima historia en sus espaldas, como es el Milan. Me parece que va más por ahí. Creo que un hincha del Napoli como Iván puede entender esas declaraciones. Seguidor. Yo no soy hincha del Napoli. Vale, yo solo tengo un equipo en Europa. Yo no soy poliequipo. Así que yo soy seguidor al juego del Napoli, ¿no? Ahí para aclararle a Said. Vale. Sí, cabe la aclaración. Y del juego actual, ¿no? Porque tampoco decir que lo vengo siguiendo desde la época de Maradona ni nada de me gusta el juego actual del Napoli, como buen aficionado al fútbol. Bueno, con respecto también a la llave entre Benfica e Inter, recuerda el Benfica, pues la temporada pasada, la Champions pasada, también llegó a esta instancia. Quiere tratar de pasar esos cuartos, quiere ya meterse en semifinales. Bastante difícil, ya después hablaré sobre ese tema, y buscando romper una supuesta maldición de la que tanto hablan. Sí, de pronto nuestro encargado de la Big Data nos puede en su momento hablar un poquito a detalle de a qué hace referencia esa maldición que tanto estamos hablando. Pero sí, o sea, yo creo que ese cruce, así, esa llave, ahora, y algo que no hemos tenido en cuenta es que, y he escuchado a aficionados, comentaristas, incluso deportivos, que dicen que pues esa ala o esos cruces, esos cuatro equipos de ese lado quedaron los menos favoritos o los menos fuertes o los menos fuertes que para los ojos de los demás, ¿no? Como que uno de los menos favoritos va a llegar a la final, ¿sí? Y eso pues es muy llamativo también porque pues realmente el fútbol nos ha dado sorpresa. Recordemos cómo llegó el Porto a con ser campeón de la Champions de la mano de Mourinho, y la final contra quién la jugó. Pero no sé, siento que también yo siendo seguidor, o sea, y no tengo equipo en esa competición, pero o sea, es innegable que no podemos reducir a equipos como el Inter y el Milan a no favoritos, porque la historia que traen esos dos equipos tanto a nivel local como internacional habla por sí sola, y era lo que hemos venido conversando en los capítulos anteriores, incluso lo tuvimos de análisis en el anterior, y es lo que mencionaba, aparte de lo que mencionaba Brian, la historia juega estos partidos, o sea, la jerarquía de los equipos que se crecen en estas competiciones, ¿sí? Entonces para mí por eso no estoy tan de acuerdo, y ya disculpa Brian, no estoy tan de acuerdo, o sea, como con ese comentario. Puede que pues, o sea, pienso que el término no es el correcto, el de poco favorito, o sea, el Milan e Inter, o sea, para mí, por la historia que arrastran y con la categoría y la jerarquía que tienen como equipo, o sea, siempre pueden llegar a ser un buen espectáculo en una competición europea.
Pero creo que el punto que tocas y con lo que no estoy de acuerdo es que lo llamen, digamos, las llaves de los equipos chicos. Eso sí no estoy de acuerdo. Equipos que, digamos, no son los favoritos, puede que... Creo que también es llamativo el tema de que yo considero que en estos cuartos de final no hay equipos sin jerarquía. Creo que todos los que clasificaron, no hay un equipo que yo diga ninguno. Puede ser discutible, ¿no? Puede ser discutible. La verdad no conozco la jerarquía del Manchester City, Del pero... City, sí, justo, bueno, los 900 millones no compran jerarquía, pero por eso digo, es discutible, ya entraremos a analizar. No es un equipo campeón, pero los jugadores que tiene, a diferencia de otras alineaciones, creo que se les nota un poco más de jerarquía y ganar de ser protagonista. Y creo que este año tienen todo para ser protagonista. Chelsea es un equipo que tiene Igual jerarquía. que los años anteriores. Han tenido todo para ser protagonistas. Pero la diferencia es que esta no tiene Sterling y eso es una ventaja para ellos. ¿Lo tiene quién tiene el Sterling? El Chelsea. La diferencia es que Sterling... Tengo que aclarar a los oyentes porque creo que estamos hablando de dos llaves que todavía no se le dio una introducción, pero recordándoles que las llaves que se van a enfrentar del otro lado va a ser Chelsea versus el Real Madrid y el Bayern Múnich versus el Manchester City. Creo que es importante porque estamos hablando de Yo se le meto con el Chelsea y de una se pone a la defensiva. Con el Chelsea y el dios Sterling. Le van a tener que hacer una estatua Sterling en el Stamford. Tengo un dato que nos va a poner a pensar un poco, y es que el tercer choque consecutivo en las ediciones de Champions desde el 2020, 2021 y 2021-2022 y ahora en la 2022-2023 de que se enfrenta el Chelsea contra de esos cruces han sido los últimos dos campeones de las ediciones de las Champions. El Chelsea quedó en el 2021 cuando le ganó al Madrid, y el Madrid cuando le gana al Chelsea queda campeón por lo menos en estas dos últimas ediciones. De hecho, completando ese dato que dice John, se han enfrentado las últimas 3 veces que se han enfrentado Chelsea y Real Madrid. Chelsea ha ganado 2, Real Madrid 1. Para que vean la diferencia, o para que noten la diferencia estamos hablando de una llave, yo no diría que entre favoritos y no favoritos, diría una llave entre millonarios y clase media, por decirlo así. Se metió la lucha de clases aquí. La lucha de clases, porque City y Chelsea, si comparamos los tres, que han invertido para poder figurar en las competencias, pues se llevan por delante a los demás competidores, y solamente como para que lo tengan en cuenta, y es algo que no podemos evitar, es parte de la ecuación. Milan en esta temporada hizo una inversión de 39 millones, el Inter los 20 millones y el Napoli vendió 82, gastó 54 y tiene hasta 29 de ganancia, o sea, ni siquiera gastó. El Chelsea solo el Chelsea ha invertido 509 millones. Está casi, no sé en cuánta proporción se lleva por delante a los demás. City ha invertido 103 millones, por ejemplo. Incluso solo el City creo que ya supera a los 3 equipos italianos que están en la otra llave. Madrid invirtió 80 millones en un solo jugador, Tchouaméni, y Bayern ha invertido 45, pero digamos que ha hecho un mercado de sale, dependiendo al que sale entra, y digamos que por eso tiene Choupo-Moting de delantero, porque en la delantera no fue que se gastaron esta plata. Entonces digamos que es una llave que yo digo es de millonarios contra otros que no figuran porque tienen unos recursos pues más limitados, y yo creo que esa es la gran diferencia entre las dos ligas, la Premier y la italiana, y ahí es donde radica la diferencia. Pero bueno, miren, ahí como para ahondar y le regalo unos datos.
en cruce en partidos oficiales, o sea, se han cruzado City y Bayern, y la balanza se inclina, ojo, y esto es algo que desconocía, ¿no? Pero que se inclina un poquito hacia el City, realmente. Estos se han enfrentado en fase de grupos de Champions. En la Champions 2011-2012, en el grupo A, compartían el grupo A el City y el Bayern. El City le ganó 2-0 en el primer encuentro en Manchester, y ya en la vuelta el Bayern Múnich también le ganó 2-0 al City. Luego en la Champions League 2013-2014 en el grupo D, en la ida el Manchester City le gana en casa del Bayern 3-2, y después el Bayern le gana en Inglaterra al City 3-1, ¿sí? Ya en la más reciente, en la Champions League 2014-2015, compartían el grupo E, donde en la ida el Manchester City le volvió a ganar al Bayern 3-1, y en la vuelta el Bayern Múnich le ganó al City 1-0. Si vemos, o sea, se inclina un poquito, es por el tema de los goles. Pero ojo, y no sé ahí también pues qué opinión tienen, pero esto fue en fase de grupo. Lo que yo tengo recuerdo de ver al Bayern, equipos como el Bayern y el Real Madrid son una cosa en la fase de grupos y otra cosa en los juegos de eliminatoria. Pero la data, como diría John, pues nos muestra eso, ¿no? Y sí comparto la idea de Brian en el sentido de que es un duelo de un equipo que ha invertido para comprar el nivel o tratando de comprar la jerarquía, versus uno que ha sabido mantenerla en lo largo de su historia. Así es el Bayern. Sí, de hecho creo que es una llave que todavía el Manchester City no ha conocido al verdadero Bayern en instancia final. Entonces creo que ese dato es bastante importante, porque vemos que resalta también la manera en cómo enfrenta una fase de grupos el Bayern y cuando se enfrenta en una fase final donde se está jugando la eliminación, el equipo teutón crece de una manera exponencial. Yo no sé no recuerdo todavía, o sería buscarlo, cuándo fue la última vez que quedó eliminado Bayern. O sea, siempre está entre los 8 de Europa, siempre está pasando entre los 8, entonces, y siempre está llegando a una instancia importante. Entonces, vemos que es un partido bastante llamativo, porque se va a enfrentar un Haaland nuevamente visitando a su archirrival cuando estaba en el Borussia Dortmund contra el Bayern Múnich. ¿Se acordará? No lo sabemos. ¿Será un buen duelo? Eso sí será seguro. Y hoy en lo mejor, lo peor y lo curioso de la fecha te traemos lo siguiente. Lo mejor, la clasificación del Sevilla, el rey de la UEFA Europa League, a pesar de su mal momento en Liga, el cual está cerca de puestos de descenso, sigue demostrando que la jerarquía no se compra y que quiere dar un batacazo nuevamente y decir: soy el rey de la UEFA Europa League, en el partido que se enfrenta al Manchester United. Dentro de lo peor de esta fecha como tal, vemos que equipos como el Arsenal y el Liverpool quedan eliminados en una fase de competiciones europeas. Un Arsenal que viene siendo la sensación en Inglaterra pierde contra un Sporting de Lisboa en un partido totalmente en penales, con suspenso, pero pierde el Arsenal, y un Liverpool que no deja buenas sensaciones, a pesar de haberle ganado 7-0 al Manchester United. Se esperaba un renacer contra el Real Madrid, pero no se pudo dar. La eliminación de la Lazio cayendo en un partido contra el AZ también deja mucho de qué hablar. El Villarreal, siendo uno de los equipos importantes en España, también queda eliminado. Y por supuesto, la derrota del Shakhtar Donetsk contra un 7-1 versus el Feyenoord habla mucho de la situación que está viviendo el país de Ucrania, y se ve también en lo futbolístico. En lo curioso de la fecha europea,
Primero, ya lo habíamos mencionado, después de 17 años hay 3 equipos italianos en fases definitorias de Champions, aunque este no es el único titular para los equipos italianos, ya que hay 2 muy importantes como la Juventus y la Roma, que también en la Europa League se hicieron presentes, y en la Conference League la Fiorentina. Entonces se presagia un buen año en Europa para los equipos italianos. Entre otros datos curiosos, pues Haaland se convirtió en el 15º jugador en hacer 5 goles en la Champions. Messi lo había hecho, creo que en el año 2012, frente al Leverkusen. Entonces digamos que igualó la marca, y además llegó a los 39 goles de esta temporada 2022-2023. Y para cerrar, Pedro González, el partido Sporting versus Arsenal, creo que de lo que va de 2023 Y el gol en contra de la semana se presentó en el partido del Sivasspor versus la Fiorentina por la vuelta de la UEFA Europa League, que terminó con un global de 1-5 a favor de los italianos. En una jugada donde parecía totalmente controlada por la defensa turca, el jugador Dimitros Goutas le devuelve la pelota con la cabeza a su portero, pero con tan mala suerte que este termina en el... Y este ha sido el equipo de goles en contra. Nuevamente, un capítulo más. Recuerden seguirnos en YouTube y en TikTok como @goles en contra. Déjenos sus comentarios y sus impresiones de estos cruces en los comentarios. Y nos vemos en otra oportunidad.